Bueno, en primer lugar, agradecer la presencia del jefe de gabinete. Y a ver, algunas breves reflexiones porque creo que fue muy contundente, muy taxativo en enunciar y en enumerar los logros de la gestión en estos 3 años. Pero creo que también, más allá de enunciar los logros, me parece que siempre es bueno puntualizar ante demandas sociales supuestamente insatisfechas y que fueran reclamadas en este recinto, recordar cuál fue el punto de partida. Y no es malo recordar el punto de partida porque muchos de quienes ocupan estas bancas han sido parte y asumieron responsabilidades en las decisiones políticas que se tomaron en Argentina en los últimos 12 años. Y creo que usted fue muy explícito porque lo dejó en un capítulo aparte para el final, todas las recetas que el país viene intentando para salir de el desorden macroeconómico y para encontrar un camino de previsibilidad que no lo encontró, como usted lo dijo, en 100 años, desde los procesos inflacionarios, los déficits estructurales. En fin, yo tengo más o menos un enunciado de las recetas, es decir, desde pisar el tipo de cambio, de cerrar la economía, de tratar de que fluctúe a medias, de aislarnos, de una apertura controlada, semicontrolada, y siempre terminamos de la peor manera, es decir, con la Argentina del péndulo. Ciclos de bonanzas, ciclos de frustraciones. Por supuesto que nos hubiera encantado como gobierno asumir en otras condiciones, pero bueno, cuando los ministros se acomodaban en los despachos, la primera demanda de muchos gobernadores de provincia pasaban cómo se podían pagar los sueldos. Porque en la Argentina de la epopeya nacional y popular, solamente 8 provincias a fines del 2015 contaban con superávit fiscal, solamente 8. Y lo primero que hicieron es golpear la cartera del Ministerio del Interior para ver cómo podían afrontar los salarios. Y este no es un dato menor, porque cuando el gobierno también se acomodaba, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un fallo histórico, para la demanda de 3 provincias argentinas que se atrevieron, cuando otras se fueron, como se dice comúnmente en el truco, al mazo, y no reclamaban por la devolución del 15% de precoparticipación del ANSES, la Corte también nos dio ese regalo de bienvenida, la devolución del 15% de los fondos del ANSES. ¿Y qué hizo el gobierno? El gobierno tenía 2 caminos, o cumplía con Santa Fe, Córdoba y San Luis, o en su defecto iniciaba un camino mucho más federal. Intentar no solamente el diálogo para la foto, que fue lo primero que se logró, sino que avanzó mucho más, redondeó la apuesta. Y las provincias argentinas en estos años, en estos 3 años, pasaron de recibir, en el marco del federalismo, como usted lo dijo, de la masa coparticipable del 40% que se distribuía en el 2015 a un 47,8% en el 2018 y se va a terminar con el 50% de coparticipación este año. Fíjese cómo le fue a las provincias. Y fíjese cómo asumimos, como usted lo dijo, con un 6% de déficit. Con el 6% de déficit y hoy terminamos con equilibrio fiscal. Ahora, fíjense el desbalance de la Argentina. Las provincias que mejoraron sus recursos, las provincias que pueden darse el lujo de decir hoy hay 19 con superávit fiscal y estamos en el peor de los mundos. ¿Cómo es esto? En el 2015, 8 con superávit, hoy con 19. Esta es la Casa Federal. Esta es la Casa del Federalismo. O sea que estas cosas tenemos que discutirlo acá. ¿Qué te permite esto? Por supuesto que vamos a seguir así, estamos en el buen camino, no se preocupe, yo lo escuché, senador, atentamente lo escuché. Voy a continuar, senador, no se ponga nervioso, tranquilícese. No dialoguen, senadores, continúe, siempre senador es un placer dialogar con mi comprovinciano. Siempre es un placer dialogar con mi comprovinciano, porque también es bueno recordarle la memoria, porque siempre se ataca y se dice, ¿cómo puede ser este gobierno? Este gobierno que tiene un nivel de insensibilidad con los ajustes, con las tarifas, con la energía, lo que les han hecho a las provincias argentinas. Bueno, yo quiero recordarles a muchos, porque acá también se habló de la inversión final. Hubo un reconocimiento del presidente de la bancada de Alternativa Federal del esfuerzo del gobierno en cambiar la matriz energética, en volver al esfuerzo que se ha hecho en energías renovables,
en energía convencional como el yacimiento de Vaca Muerta, con una inversión de 5.000 millones, más de 7.000 millones de dólares proyectados para este año. El principal componente del déficit de la Argentina cuando asumimos, el principal componente es el previsional, el principal componente, que es la preocupación del presidente del bloque, el principal componente, el previsional, y el segundo gran componente fue el déficit energético. Si hay algo que tiene el sello y la marca registrada de la desidia, de la inoperancia y del desastre en la gestión del kirchnerismo, se llama la matriz energética. Porque no solamente en el 2015, únicamente con lo que se pagaba de las tarifas se pagaba el 10% del precio de la energía, sino que el resto alguien la tiene que pagar y la pagó el Estado, con subsidios, por supuesto. Ahora, ¿dónde estuvo el negocio del subsidio? Por supuesto, también se habló de los barcos regasificadores. ¿A dónde fue la plata? De cada 3 pesos, 2 pesos iban a los sectores de mayores ingresos. Nacional y popular muy particular. 1 peso a los sectores más vulnerables en la Argentina. Entonces, claro, había que hacerse cargo. Así como nos acomodábamos en los primeros meses y había que devolver ese 15% y se avanzó, y los gobernadores sacan pecho, se sacaron fotos, recuperan autonomía. Por supuesto, para mi gusto, yo respeto al gobierno, porque este es un gobierno que vino a cambiar, y ese es un ejemplo de cambio. Quizás otros podíamos tener otra mirada, a la cola. Primero lo que litigaron y lograron, después a la cola. Y con los 600.000 millones de pesos, que recuperaron las provincias en todos estos años, yo quisiera saber qué hubiera hecho la nación, este gobierno, que logró el equilibrio en estas condiciones. Si hubiera contado con esos 600.000 millones de pesos que la Corte nos dio ese regalito para cumplir con la devolución del 15% de precoparticipación de la ANSES, para 3 provincias, y el gobierno tomó la decisión de hacer los propagativos. Y esto hay que decirlo, porque eso tiene un costo cuando perdés 600.000 millones de pesos, como también tiene un costo cuando perdés, con la peor sequía de los últimos 50 años, 8.000 millones de dólares, que significaba 1 punto del PBI en el año que se fue. Por supuesto que las cosas cambiaron desde la última visita del jefe de gabinete hasta la fecha. Pero bueno, usted lo explicó muy bien, el contexto externo, la suba de la tasa, el aumento del barril del petróleo, las cuestiones internas, las cuestiones de las deudas estructurales. El tema es qué se hace. Miren, hay 2 caminos, es decir, ¿le preocupa la cuestión previsional? Me encanta que les preocupe la cuestión previsional, pero nosotros no estamos dispuestos a tirar jubilados por la ventana. Cuando tomaron la decisión de que se jubilen sin pagar un solo centavo, y sin hacer una disquisición entre quién no aportó y quién aportó, ¿qué querían? ¿Que nosotros dejemos de pagar a los jubilados? Nosotros pagamos y cumplimos. ¿Qué querían? ¿Que no aumentemos la asignación universal? Pagamos y cumplimos con 1,5 millones de chicos más que se ampliaron las asignaciones. ¿Qué querían? ¿Ajuste feroz? No, no hay ajuste feroz. El 76% del presupuesto del gasto primario tiene un componente social en la Argentina. Y el 50% de ese componente se pagan jubilaciones y pensiones. Y el 80% de los adultos mayores tiene una cobertura que le da este gobierno, nuestro gobierno. Entonces, ¿qué querían? ¿El festival del ajuste? No, acá no hay ajuste, acá hay realidad política. Por supuesto, a algunos les preocupan la protección a los sectores más vulnerables. Bueno, ¿qué quieren? ¿Que no se aumente el 46% de la asignación universal por hijo? ¿Que no se equilibre de abajo hacia arriba? ¿Le preocupa a las pymes? Nos preocupa a las pymes. ¿Qué hemos hecho? 100.000 millones de pesos para créditos. El adelantamiento del pago de no impuestos para los trabajadores del 2022 a este año. Esa decisión la tomó este gobierno. Y eso es realidad y es dato y es concreto. De lo contrario, si estaríamos en el peor de los mundos, si el federalismo no se palpara, si no circulara y estarían las cosas como están, no estaríamos compitiendo y ganando en este escenario. No estaríamos compitiendo y ganando si las cosas fueran desastrosas. Pero bueno, usted vino a plantear una política de Estado en esos 10 puntos, una visión de acuerdo, una mirada distinta de largo plazo, porque hay 2 caminos, y no tiene que ver con Cambiemos y el Frente para la Victoria, tiene que ver con la política. Hay 2 caminos muy claros para la Argentina. O el espejo retrovisor del populismo con la mirada demagógica, que tenemos muy claro lo que nos dejó. Algunos se preocupan de los hostigamientos, supuestos hostigamientos judiciales. Yo les digo memoria. Acuérdense de Campagnoli, acuérdense de Gil Carbó, cuando la procuradora desplazó porque se investigaba la ruta del dinero. Memoria. Acuérdense del titular de la Auditoría General de la Nación. Acuérdense del intento de desplazamiento cuando se investigaba también la ruta de los subsidios en la Argentina. Hay que tener un poco de memoria cuando se habla con liviandad.
Cuando se habla con liviandad hay que tener memoria. Los avances de la justicia corren para todos. La ley del arrepentido es una herramienta que sirve para los tiempos, para los que se fueron del poder y para los que están en el poder. Acá hay un requisito de igualdad. Acá no se opera, acá se avanza, con todos los desafíos que esto implica. Por supuesto que hay que hablar de cara a la gente con la verdad y lo hacemos. ¿Ustedes qué creen? ¿Que no somos conscientes del costo del proceso inflacionario? ¿De lo que significa el tipo de cambio? Pero también no hay margen para tirar manteca al techo. Nos costó muy caro la demagogia populista para tirar manteca al techo. Hay dos caminos, presidente, para terminar. La nostalgia, los que van a apostar a la nostalgia, que están allá, a la derecha, en un rincón y que hoy no están presentes, que se fueron, que se ausentaron. Y los que van a buscar el camino de la previsibilidad y la normalidad. Nosotros, reconociendo errores, transitando un contexto complejo, estamos convencidos que ese es el camino, así que gracias por su presencia y a seguir adelante, señor jefe de gabinete.